SER Podcast. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know 1 and 1 is 2, and if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Muy buenas tardes. Yo creo que más de una vez en la clase de música de Todo por la Radio, ¿se acuerdan? Les he contado que uno sabe que una canción es buena cuando suena bien, la toque quien la toque o la cante quien la cante. Ven cómo cambia de que la cante Sam Cooke a que la canten los Challengers. Bueno, unos lo interpretan con más o menos velocidad que la original, otros cambian los instrumentos, cambian los arreglos y hay quien cambia de estilo incluso. Pero lo importante es que la partitura sea buena y que el talento de los distintos músicos que hagan las versiones sea siempre muy grande. I don't know much about my history now. Don't know much about biology. Don't know much about the science book. Don't know much about the French too. Tan grande como el talento del mismísimo Otis Redding. Bueno, pues eso es lo mismo que pasa en La Ventana, que da igual quién esté en este micrófono, porque la composición, o sea, el programa, es buena y los músicos, o sea, el equipo de verano, son tan buenos como los de invierno. Así que disfruten de la tarde con nosotros, esta vez hasta las 7, todo agosto será hasta las 7, luego les contamos lo que viene detrás, porque esto sigue siendo La Ventana, su ventana de la cadena SER de siempre, y aquí hemos venido a lo mismo de siempre, a acompañarles, a entretenerles y a informarles. Y hoy están haciéndonos los coros, y nos permiten el símil, Matías Vallés, que es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca en Radio Mallorca. Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Iñaki. Me pido la versión de Art Garfunkel, del What a Wonderful World. Es verdad que tiene una versión, sí señor. Mientras no sea su hijo, que canta horriblemente, todo nos viene bien. Y por algún lado de Andalucía, ahí al otro lado de la línea, está Quan Su, que es gazpacho agridulce en las redes y que es artista. Buenas tardes, Quan Su. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos echando este mes de agosto, que ya digo que va a ser un programa de 3 horas todas las tardes, igual de fantástico, de divertido que es siempre, y que siempre dará paso a otro programa de la programación especial de la cadena SER de 7 a 8 para no dejar de pasarlo bien. No sé qué impresión tenéis de los últimos movimientos que ha habido en política, ya diríamos que casi solamente interna, en cuanto al asunto de Ceuta. Empiezo por ti, Matías. Pues yo lo que estoy impresionado, sé que es un asunto interno, se llama Ceuta. Como dijo, por cierto, en un error muy grave Pedro Sánchez el viernes en Ceuta, dijo: Ceuta es una ciudad española. Esto es algo que no lo diría ni en Palma, ni en Valencia, ni en Sevilla, ¿no? Es un poco innecesario, casi diríamos que ofensivo. Pero digo porque pides el enfoque nacional, pero es que lo más importante del enfoque nacional es que la proyección internacional sigue siendo gravísima, es decir, importantísima. Es decir, hay una cosa aquí como si el mundo entero, al margen de lo que ha sucedido, al margen de si España se enteró o no se enteró, si Marruecos provocó, si los jóvenes han vuelto, es como si el mundo entero hubiera visto el futuro, aquello de tal, he visto el futuro, se llama Bruce Springsteen, pues he visto el futuro y se llama Ceuta, o sea, se llama Ceuta, y hay una conmoción total. Todavía hoy, 4 días después, siguen movilizando las portadas, se sigue estudiando qué ha pasado, cómo afrontarlo, por supuesto cada cual arrima el ascua a su sardina, y aquí en España, pues lo que me ha sorprendido mucho es el contraste acusado entre Pedro Sánchez el viernes, que decíamos, las mafias, extraordinario Marruecos, y hoy Margarita Robles, que ya fue por libre en los gobiernos de Felipe González, yendo ahora también por libre y diciendo que hay que pedir responsabilidades a Marruecos para que esto no vuelva a pasar. Está siendo muy divertido. Quan Su, creo que tú tienes 2 ojos de la familia, de tu familia, puestos allí en la ciudad de Ceuta, ¿no?
Sí, mi hermano español, que bueno, eso es otra historia, ¿no? Óscar trabaja allí y me ha estado contando cómo lo está viviendo, ¿no? Bueno, es que es muy heavy. Yo creo que para las personas de la península, o sea, los que no hemos estado nunca en Ceuta o Melilla, o los que transitamos Europa o cualquier otro país de Occidente con un pasaportito y decimos, ay, señor policía, voy aquí de vacaciones, yo creo que no entendemos lo violento que es la imagen de las vallas. Y más lo que está pasando, o sea, para mí me deja destrozada. Y el 2021 lo viví igual, ¿no? Que es una imagen violenta. Y además, yo he estado en Melilla hace poco con una de mis mejores amigas. Sí. Esa separación, ¿no? Que antes no estaba. O sea, sus padres, los padres de mi amiga Rosa, crecieron en una Melilla sin valla. Y no había esta narrativa de hordas de personas que vienen. No, transitabas, ibas aquí a una playa y muy bien, y era de Marruecos, y te volvías y no había esa imagen tan violenta, las vallas, bueno, total, que fatal. Yo, fatal, mi hermano Óscar, que si está escuchando radio, le mando un abrazo gigante, también está viviendo unas situaciones que, bueno, no sé si adelantar o no, ¿no? Pero bueno, su testimonio es bastante heavy. Ahora te lo vamos a pedir porque el primer testimonio que vamos a recabar, como no, es el de nuestro compañero Nicolás Castellano, que es siempre el encargado de los asuntos de migración y de inmigración aquí en la cadena SER. Él está allí sobre el terreno en Ceuta. Buenas tardes, Nicolás. Hola, ¿qué tal, Iñaki? Buenas tardes. Si tuvieras que dar una de esas imágenes que estaba diciendo Quan Su, que se están viendo ahora y que ha visto su hermano español, ¿cuál sería? Pues me quedo con la imagen de un niño al que vamos a llamar Mohamed. Tiene 12 años, camina desde la ciudad de Ceuta hacia la frontera obligado por un legionario al que le obliga en todo momento, el niño llorando, desconsolado, diciendo que no se quiere ir a Marruecos. El niño se sigue acercando al lugar en el que primero aparece la parada de taxi, donde hay un montón de familias que acaban de cruzar la frontera. El niño sigue llorando, no Marruecos, no Marruecos. Y gracias a esas madres que traducen, un grupo de compañeros que estábamos allí, entre ellos 2 compañeros de Associated Press, de la agencia americana, y Ana Suriñac, de la revista 5W, hemos sido testigos de cómo, de no estar nosotros allí y de no haber esta señora haber traducido para aclarar que el niño estaba solo, no tenía ningún adulto y que por tanto, según la ley española, no podía ser expulsado. Finalmente, gracias un poco a ese lío, es como el teniente coronel que estaba al mando de la unidad de legionarios que estaban en la frontera se ha conseguido paralizar. Pero quiero que escuches este momento de ese niño desesperado pidiendo ayuda. Y ahora que irse al centro. Vale. ¿Ha localizado a sus padres? Graba. El niño casi no podía articular palabras, se colgaba de la señora, nos miraba y finalmente, a pesar de la chulería de ese legionario, ha sido su superior el que ha parado la operación. Luego se ha acercado a un guardia civil, el teniente coronel, conocedor de la legislación española, ha dicho que el legionario se había confundido, en la expresión literal, y que la ley garantiza que el niño solo no puede ser expulsado, que la instrucción que tenían era esa. Finalmente otro guardia civil se ha hecho cargo del niño, se lo ha entregado a la Cruz Roja y finalmente en una ambulancia ha sido conducido al interior de nuevo de la ciudad autónoma. Pero esta es la realidad de la frontera. Aquí hay muchas narrativas políticas, estratégicas, etcétera, etcétera. Lo de sacar a todo el mundo de Ceuta de manera rápida tiene riesgos legales. En los primeros días sí que mucha gente fue de manera voluntaria, entre comillas, claro, voluntaria después de que no tuvieran agua y comida. Y después ha sido ya el ejército y los distintos cuerpos policiales los que han ido haciendo embolsamiento, que es como le llaman técnicamente, que es ir localizando a la gente, acumulándola en distintas zonas de la ciudad y luego meterlos en buses o en camiones militares, como estaba haciendo desde ayer. Hoy ha sido desde ayer por la noche y esta mañana ha sido incesante el número de camiones militares que han conducido a sobre todo los marroquíes a la frontera, ¿no? Así que bueno, esa es la realidad. Sí, hay una cuestión política, una enorme polémica, la geoestrategia, miramos a Marruecos, etcétera, etcétera. Pero en el fondo no hay que olvidarse del lloro de ese niño, de Mohamed, 12 años, de los derechos de ese niño, de los derechos de los muertos que siguen buscando en la frontera y de los derechos de los refugiados que siguen tirados sin atención en la playa, por ejemplo, del trampolín. Quan Su, tú ibas a decir algo. Sí, claro, es que Óscar me contaba que él se ha tenido que involucrar también, por ejemplo, nadie les da comida ni agua. Y que por él dar comida y agua a, por ejemplo, menores que no están acompañados, que le han increpado como si él no fuera español o como si él no quisiera España. Y él decía, es que hay una falta de humanidad tremenda. Por ejemplo, cuando el agitador, este señor Vito Quiles, él estaba allí y estaban persiguiendo a menores. Me decían, a 3 canijos en bañador. O sea, iban a la caza.
Entonces, claro, hay una tensión tremenda, más lo que dice él, la gente haciendo política de las desgracias. Hay personas pasando, pues, bueno, es que nadie habla de los casi 100 muertos, ¿no? La última cifra, y dice, parece que aquí nadie está de luto. La realidad es que han muerto casi 100, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me destroza el corazón. Es como todo el mundo está creando contenido, farmeando likes, y yo voy a hacer el análisis geopolítico, pero ¿quién eres tú? Porque eso en redes es como... No, tío. Yo reconozco que es impúdico hablar de Ceuta desde fuera de Ceuta, como estoy yo ahora mismo. Pero pero tú eres periodista, quiero decir. Pero te digo, Juan, a mí lo que me ha sorprendido, claro, ves imágenes, ves tomas, ves voces, es la resiliencia o el estoicismo de los ceutíes. Es decir, que ayer mismo, por ejemplo, que era domingo, como que queremos volver a la playa, nos han fastidiado las fiestas, vamos a ir. Es decir, tienen derecho a seguir su vida urbana habitual. Y hay una pregunta, Nico, que se me ha ocurrido ahora mientras hablabas. En todos estos días de estar en contacto con estos jóvenes, muchachos, niños, gente mayor, ellos han explicado qué les impulsó o quién les impulsó a venir a este momento determinado, cómo se animaron, citan la sentencia del Supremo. ¿A qué se refieren ellos para dar la idea de este salto o asalto masivo? Matías, hemos preguntado a cada uno de ellos, he hablado con, no sé, he perdido la cuenta desde que llegué aquí el viernes a primera hora de la mañana, y solo uno me ha citado la sentencia del Supremo, un yemení con un castellano muy correcto que había solicitado asilo en Rabat. Marruecos no le había dado el asilo, viene de la guerra, y finalmente él dice que leyó las noticias hace aproximadamente 15 días, lo de la sentencia del Supremo, me ha explicado incluso que era una jueza, y que se vino, me lo ha contado, hemos contado el testimonio esta mañana. Las otras decenas y decenas y decenas de testimonios, ninguno me cita el Supremo. El 99% me cita que se corrió la voz de que la frontera estaba abierta, de que se podía pasar, y se vinieron. Eso sobre todo los jueves, los días previos, los nadadores que fueron incrementándose cada día, aproximadamente desde el 20 de julio, sí que parecía, o sí decían las fuentes de seguridad, la Guardia Civil y también la inteligencia, que creían que era por influjo de esa sentencia del Supremo, que recordemos, Matías, no es que desde ese momento se prohíba expulsar a los que lleguen a nado, no, es que ya antes la legislación española exigía garantías para expulsar a cualquiera. Las devoluciones en caliente siempre han sido ilegales, y lo que hacía el Supremo era reafirmar eso, sean por tierra o sean por mar. Otra cosa es que algunos gobiernos y algunos funcionarios hayan empleado, digamos, lugares oscuros de alguna legislación para intentar ponerlas en marcha. Entonces, reducir esto a la sentencia del Supremo o a las supuestas mafias, como hablamos el otro día, no tiene ningún sentido. Es evidente, o digamos que la actitud de la vigilancia de Marruecos fue pasiva, por ponerlo en términos suaves, y hoy lo que ha hecho Margarita Robles es poner en valor que claro que los servicios secretos y claro que todos los cuerpos de defensa tenían información al respecto. ¿Que fueran 50.000? Pues claro que no lo sabía nadie. ¿Que se fuera a llegar a este nivel? No lo sabían, creo yo, ni al otro lado. Lo que creo que hay que escuchar a la gente, Matías, que creo que tu pregunta va por ahí, hay que escuchar a este niño, hay que escuchar al yemení, hay que escuchar a los gazatíes, hay que escuchar a los sudaneses y hay que escuchar a los jóvenes marroquíes que por diferentes motivos han venido de Casablanca, de Fez, de Tetuán, de Tánger y no solo de las localidades como Nidec más cercanas a la frontera, ¿no? Y creo que volvemos a cometer el error en el periodismo de, en lugar de escuchar a los protagonistas del hecho informativo, escuchar a los que opinan sobre el hecho informativo, que son en la mayor parte de los casos los políticos o los analistas que están con el trasero sentado en su sofá. Bueno, parte de los protagonistas en la sombra, por así decirlo, y nunca mejor dicho, son alguien que has mencionado tú, son la gente que trabaja en el CNI, la inteligencia española, y la conoce muy bien nuestro compañero Javier Bañuelos de los servicios informativos de la cadena SER. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Antes de nada, yo creo que algunos nos hacemos un poco un lío cuando nos lo decís tan rápido en los boletines, sí, en los informativos. No sabemos muy bien la distinción entre el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, que creo que es, digamos, para entendernos todos, los espías del Estado, que trabajan para el Ministerio de Defensa, ¿no? Eso es. Todos les conocemos como los espías, es como les conocemos coloquialmente, pero lo cierto es que, bueno, a ellos no les gusta esa etiqueta, ¿no? Claro. Les gusta más agentes del servicio de inteligencia, claro. Ni siquiera servicio secreto, que también suena muy a ciencia ficción. Ellos son más modestos en esa terminología, pero como dices, sí, el CNI depende directamente de Defensa, es decir, de Margarita Robles. Y luego la Guardia Civil... No fue siempre así. Ah, perdón, ¿no fue siempre así? No,
No, porque bueno, hubo una época que algunos añoran, por cierto, era que el CNI, bueno, pues dependía de presidencia, pero el presidente Pedro Sánchez, en 2018, bueno, pues decidió que el CNI se integrase directamente en la estructura del Ministerio de Defensa, que es como se diseñó desde sus orígenes tras la reconversión del antiguo CSI. O sea que, para entendernos, la Guardia Civil y la Policía Nacional dependen del Ministerio del Interior y el CNI del Ministerio de Defensa. Pero ellos se comunicarán entre ellos, evidentemente, cada uno hace su trabajo, pero yo me imagino que hay un agente del CNI que descubre una cosa, la que sea, de este problema de inmigración o cualquier otro, y hay un momento en el que dice, bueno, esto ya lo tiene que conocer Interior porque entra en sus competencias. ¿Cuál es ese momento? Claro, bueno, esa es la clave, ¿no, Iñaki? Porque al final, bueno, el CNI realmente se dedica, ¿no?, a recoger información. Ellos no tienen realmente capacidad operativa en el terreno, es decir, de eso se encargan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la importancia de esa dualidad, ¿no?, en este caso del CNI y de los agentes, por ejemplo, de la policía o de la Guardia Civil, ¿no? El CNI, bueno, pues recoge esa información, la comparte y luego ya a nivel operativo pues es cuando ya las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues intervienen, ¿no? Por responder a tu pregunta, esas comunicaciones son constantes. Los jefes de las diferentes unidades del CNI reportan a sus jefes directos de cada departamento toda la información. Es una información por capas, no toda llega a la cúpula del CNI, solo la que considera, ¿no?, entiende que es realmente relevante, pero la comunicación entre el CNI y la policía o la Guardia Civil pues fluye casi a diario, ¿no? Se maneja información muy, muy sensible de objetivos, de amenazas, por ejemplo, de células yihadistas que conectan con otras células. También se hace seguimiento a organizaciones criminales que, bueno, pues que podrían, ¿no?, desestabilizar el Estado, España, o está el caso también, por ejemplo, de los ciberataques, ¿no? En fin, como te digo, el intercambio de información entre el CNI y las fuerzas de seguridad es permanente. Claro. Hay cauces de información, de cruce de información más informales, pero evidentemente también están los más formales, ¿no? Y hay asuntos de máxima gravedad que escalan, ¿no? Primero llegan a la directora del CNI, que tiene rango de secretaria de Estado. Esperanza Casteleiro, que es la directora del CNI, comparte esa información con su homóloga, la secretaria de Estado de Seguridad en el Ministerio del Interior. Sí. Y cuando el nivel pues se eleva hasta la ministra de Defensa, ¿no?, por la gravedad del tema o del asunto en cuestión, como decías tú, que se detecta, bueno, pues en ese caso el más habitual es que se reporte ya al DSN, que es el Departamento de Seguridad Nacional, que es la institución que reporta directamente la información al presidente del gobierno, y es a partir de ahí cuando se deriva a los diferentes ministerios, a los ministerios que se consideran oportunos para, en función del nivel de gravedad o del asunto, bueno, pues ver a qué departamento se deriva. Déjame un momento, Matías, le hago una última pregunta a Javier Bañuelos y os cedo el turno, porque cuando parte de la tostada hoy que se está dirimiendo es, bueno, fueron avisos, no fueron informes formales. ¿Qué diferencia hay y exactamente cuál es el mecanismo cuando uno hace un aviso y cuando uno hace un informe? Bueno, la información, como te decía antes, llega por capas, ¿no? Escala hasta la cúpula del Ministerio en función de la gravedad de la información que se detecta, pero también hay avisos, hay advertencias en escalas intermedias, ¿no? Por ejemplo, a nivel de amenaza yihadista, pues el CNI comparte información, y no siempre a través de un informe, directamente con la Comisaría General de Información de la Policía Nacional o también con el Servicio de Información de la Guardia Civil, que son los responsables, ¿no?, de la lucha antiterrorista. Es decir, esa información fluye de manera muy directa sin que exista un informe como tal. Es lo que entendemos por esos avisos, ¿no? Avisos que se hacen en escalas intermedias. Hay también, por ejemplo, incluso otras unidades de enlace, ¿no?, entre el CNI y la policía, como es el BOA, que da servicio también a nivel operativo. Es una especie de nivel que ofrece ayuda operativa, ¿no?, al CNI cuando entienden que el CNI necesita algún tipo de recurso operativo por parte de la policía. En fin, que la información no solo llega a través de un informe, ¿no?, como negaba el pasado sábado el Ministerio del Interior, un informe como tal, ¿no?, que llega a la mesa del Ministerio del Interior. Hay más cauces. El problema aquí es que esa información del CNI, cuando llega, no, pues en este caso, pues al Ministerio del Interior, o a Policía o Nacional o Guardia Civil, no siempre se le da el mismo grado de importancia, ¿no? Siendo un tema completamente ajeno a al que estamos viviendo desgraciadamente en Ceuta, pero bueno, podemos, por ejemplo, recordar, ¿no?, lo que ocurrió en el 11M. El propio exdirector del CNI, Alberto Sainz, bueno, pues reconoció que el CNI alertó a la Policía Nacional 3 días antes de los atentados del 11M del riesgo de un ataque yihadista, pero el CNI dio esa información y en cambio la policía, bueno, pues no le dio credibilidad o la suficiente envergadura, o no consideró que fue una información valiosa, y aquellas sospechas, bueno, pues finalmente no culminaron en una investigación que podría haber tristemente, evitado lo que Matías. No, en el asunto de jerarquía, el CNI era de Soraya
Sáenz de Santa María con Rajoy, no habrá cambiado la defensa. Y efectivamente en el 11M, que yo creo que es relevante, no por la magnitud de los hechos ni por el significado, pero sí por lo que pasa siempre, que es cargarle la culpa al CNI, el gobierno de Aznar obligó al CNI, según ha contado Jorge Descallar, que era el director del CNI, le obligó a redactar un informe, vamos a decir que manipulado o simpático a sus ideas. Y entonces yo lo que veo, Javier, es que vosotros estáis diciendo que había, vamos a decir, informaciones, y el gobierno lo que ha dicho el Masaiz hoy en la rueda de prensa del Consejo Ministro, ha dicho no hay ningún informe que avisara de la magnitud. Es decir, aquí está, como decía muy bien Iñaki, el matiz, de la magnitud, ¿no? Porque yo creo que ahora lo que ha cambiado es que la Audiencia Nacional se ha metido por en medio, la jueza María Tardón está investigando esto y claro, ahora sí que se escapa, digamos, del control absoluto del gobierno para pasar a la esfera judicial. Claro, esa válvula de contención desaparece, ¿no? Lo apunta muy bien también, ¿no? Nico de Talleres de Ceuta. Evidentemente nadie, ¿no? Prácticamente nadie, ni siquiera desde Marruecos o aquí en España, era capaz de imaginar, ¿no? La envergadura de lo que vivimos y de lo que se vio, ¿no? La madrugada del 30 de julio. Pero es cierto que el CNI sí que dio avisos, ¿no? Dio una serie de avisos, de advertencias, en este caso al Ministerio del Interior, en los que se les estaba ya lanzando una señal muy clara y muy directa de, ojo, que está ocurriendo algo en Marruecos que podría culminar con una entrada masiva. Evidentemente, cuando las fuentes que hemos consultado aquí en la cadena SER hemos intentado también de conocer, ¿no? Y de dimensionar exactamente cómo de masiva, ¿no? se esperaba o se podría esperar por parte del CNI esa irrupción. No concretan, no dan detalles, pero sí que tenía muy claro que podía ocurrir algo de una envergadura importante, ¿no? Entonces, esa primera sospecha, ¿no? Que el CNI traslada Interior, luego la culminan con ese lamento, ¿no? Que entienden estas fuentes que el Ministerio del Interior, bueno, pues no reforzó el control fronterizo a nivel acorde, ¿no? A las sospechas que tenían ya desde el lado marroquí y también desde el lado español, ¿no? Entonces, esa falta de medios, ¿no? Esa falta, de hecho, nos decían que estaba la frontera infradotada de medios de seguridad, bueno, como elemento disuasorio y poder haber evitado, ¿no? Quizás, ¿no? Las desgracias, ¿no? Esas casi 100 víctimas, ¿no? Que se ha tragado el mar, pues quizás haberse evitado, ¿no? Oye, Javier, solamente te entretengo un minuto más, que es lo que te pido que dure la contestación, que es: parte de esa información del CNI le vendrá también de la parte marroquí. No te vamos a preguntar los canales ni ellos te los van a contar, pero sí, ¿no? Supongo que una parte de lo que reportan los agentes del CNI en Ceuta viene del otro lado de la frontera. ¿Cómo suele ser esa comunicación? Supongo que bueno, a ver, esta pregunta, Iñaki, es bastante sensible, ¿no? Porque ese intercambio de información en frontera fluctúa. Desgraciadamente no siempre se mantiene con la misma intensidad, y eso lo conoce mejor que nadie Nico. Lo cierto es que España, bueno, pues prefiere no depender exclusivamente de la información marroquí, porque eso debilita de alguna forma las capacidades de reacción de España, pero la realidad es que esa dependencia, bueno, existe, ¿no? La información del país alawita es vital para España, porque el Servicio de Inteligencia Interno marroquí, la DGST marroquí, maneja no solo información en el terreno, también la vigilancia de los montes, ¿no? Cercanos a las fronteras donde se suele agrupar los migrantes esperando a cruzar a España. Y bueno, pues no siempre España consigue esa información directa desde Marruecos. Es cierto que en este caso el Ministerio del Interior sí que reconoce que Marruecos ha conseguido o consiguió frenar buena parte de las llegadas a nado desde mediados de julio, es decir, que la información y el trabajo ahí en origen también está funcionando, estaría funcionando desde mediados de julio según el Ministerio del Interior, pero lo cierto es que esa información, ese cauce de información no siempre fluctúa de una forma regular. Bueno, vamos a liberar a Javier Bañuelos, que ya bastante trabajo tiene hoy, pero sí, muchas gracias, Javier, por haber estado en la ventana. Un abrazo a vosotros. Pero nos quedamos con Nico Castellano porque vamos a saludar a alguien que sabe mucho de todas las implicaciones internacionales que tienen las relaciones entre España, Marruecos con sus aliados. Esa persona es Irene Fernández Molina, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter, que está en Inglaterra, en el Reino Unido, y ella además es miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Irene, muchas gracias por atendernos, que creo que te hemos pillado de viaje, pero nos habían dicho de buena tinta que eres la persona que nos puede contestar mejor a las cuestiones. Yo te pediría, así, en el modo más esquemático posible, hacernos entender cuáles son los intereses que Marruecos pueda tener para de repente entorpecer, digamos, las fronteras de España que tenemos juntos. Bueno, no tenemos una explicación ni tenemos información suficiente para hacer más que hipótesis, especulaciones, pero
basándonos en el precedente de la crisis de mayo de 2021, no es una locura pensar que las autoridades marroquíes o parte de ellas podrían haber utilizado el control fronterizo y migratorio como instrumento, como arma para conseguir otros objetivos de política exterior. Este comportamiento en 2021 estaba bastante claro porque venía de un contexto de tensiones crecientes en la relación bilateral por el conflicto del Sáhara Occidental y luego más tarde por la hospitalización de Brahim Ghali en España. Ahora es bastante más difícil de entender porque venimos de todo lo contrario, de 4 años de luna de miel entre los dos gobiernos. Sí, es posible pensar que con este tipo de dejación de funciones en el control fronterizo se podría haber intentado pues mandar una señal de qué podría pasar si no fluyese como fluye ahora la relación bilateral, o qué podría pasar si el gobierno español actual o futuro no apoyase a Marruecos como lo hace especialmente en el conflicto del Sáhara Occidental, que es la prioridad máxima. Entonces, bueno, se ha hablado de la visita reciente de Pedro Sánchez a Argel, con la que ha culminado el restablecimiento de la relación bilateral España-Argelia, dañada precisamente por el cambio de posición española formal sobre el Sáhara Occidental. Irene, disculpa que te detenga en este momento, sí, y que te tutee también, pero precisamente eso quiero saber. ¿Qué le molesta a Marruecos de que el presidente español vaya a Argelia? Podría ser simplemente la percepción de las relaciones Marruecos, España, Argelia como un juego de suma cero, es decir, que casi automáticamente por defecto, cada vez que mejora una de las relaciones bilaterales, se entiende que esto va en detrimento de la otra. Esto no tendría por qué ser así, no debería ser así, pero ha sido el marco, la forma de entender las relaciones en el Mediterráneo occidental entre las dos orillas durante décadas, y sigue muy presente en las mentalidades de muchos actores esta especie de idea de que o conmigo o sin mí, y cada pequeño acercamiento al país vecino con el que hay una relación tan hostil, pues puede ser entendido como un signo de debilitamiento de la relación con nosotros. Irene, tenemos también dos personas en la tertulia, que son Matías Valles y Quan Su. Quan Su, ¿qué se te ocurre preguntar desde tu ángulo? Sí, Irene, tú has estado atenta a las redes sociales porque, claro, yo como millennial veo muchas cosas y hay mucha teoría descabellada o no tan descabellada, claro, como la desinformación también es otra batalla. Claro, ¿qué nos podemos creer o no de lo que veamos? De la gente que dice, pues esto es una conspiración de tal, esto es Israel, esto es tal y cual, ¿no? Porque sí, yo me nos quedo dicen eso, loca. por ejemplo, que Marruecos también, como es aliada de Israel y de Estados Unidos, está siendo el ariete por el cual esos dos países están intentando fastidiar a España. Exacto. Sí, hay todo tipo de especulaciones, pero no tenemos prueba de nada de esto. Una cosa es pensar que determinada situación puede beneficiar de mayor o menor medida a otros actores internacionales, que puede haber una hostilidad del gobierno de Estados Unidos y el de Israel hacia el gobierno español en los últimos tiempos, pero de ahí a establecer una relación de causa-efecto, pues lo cierto es que es imposible y entraríamos en el terreno de las teorías de la conspiración. Claro. En redes sociales lo que es más interesante estudiar, y espero que con el paso de los días vayamos obteniendo cada vez más información, es quién y cómo movió el bulo del relajamiento del control de fronteras de la vía libre para entrar en España a través de la frontera de Ceuta. Esto parece ser que no fue originalmente una operación orquestada por las autoridades marroquíes. Si hubo un papel de las autoridades marroquíes, fue más bien el de, por omisión o por dejación, propiciar la escalada de la crisis.
Entonces, el actor o los actores originales están todavía un poco difusos. La connivencia de las autoridades marroquíes no significa que necesariamente llevase la iniciativa. Esto no parece que sea el caso. Bueno, Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, y miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos. Te agradecemos muchísimo la síntesis que nos has hecho para colocarnos un poco más en el problema diplomático y geopolítico, y te esperamos otro día en la ventana con un poco más de tiempo. Muchas gracias. Y a ustedes un poquito de publicidad. Gracias, Nico Castellano. Cualquier cosa nos pides paso. Esto es para ti, mamita. Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Pues con este ritmo de cumbia seguimos con Matías Vallés al otro lado del hilo y también con Quan Su, pero tenemos a alguien también sentado en la mesa que es Juanjo Herranz, periodista y director de la revista Mil Palabras. Buenas tardes, Juanjo. Hola, ¿cómo estás, Iñaki? Con él nos vamos de viaje. El viaje anterior que nos han estado contando es terrible, es obligado, pero él propone viajes muy distintos. Dice que no son los típicos viajes a lugares turísticos ni con el mismo propósito, desde luego. Ni la ruta ni el propósito son igual. Se le acaba de volver de uno de esos viajes por Colombia y lo que hace allí es estar estudiando el terreno porque después en octubre, si no me equivoco yo, si no tú me corriges ahora, organizará un curso precioso de escritura. O sea, se trata de viajar y escribir sobre la marcha, pero cuéntalo tú. Bueno, Iñaki, yo me he dedicado muchos años al periodismo de viajes. Los últimos 3 años antes de instalarme en Madrid, hace 2, estuve recorriendo Latinoamérica y escribiendo para diferentes medios y revistas. Y esta pulsión que tenía viajera, porque estuve viajando un tiempo antes, lo convertí en mi oficio, en la escritura. Y el oficio del escritor de viajes es bastante solitario, entonces se me ocurrió una idea peregrina que era juntar la escritura con un grupo, con la comunidad, ¿no? Y hacer esta idea que no había visto en ningún sitio, fue una idea bonita y original, de hacer un taller de escritura viajando, escritura de viajes viajando. Aunque también el apellido escritura de viajes no me acaba de convencer del todo, porque creo que la escritura es escritura allá donde sea. Entonces, bueno, esa es la dinámica, un recorrido por Colombia, en un grupo chiquito, y escribiendo sobre el territorio y haciendo ejercicios por allá. Entonces, si yo me apunto a eso, ¿qué pasa? Llego un día, aterrizo, no sé, en Cali o en Medellín, o donde tú nos digas, y empieza una ruta y en donde nos vayamos parando nos vamos inspirando y vamos escribiendo historias, lo que nos sugiera, y con vuestra supervisión. Supongo que sois más de uno, ¿no? Efectivamente, el viaje lo organizo con una buena amiga que es española, lleva 5 años viviendo allí en el norte del Cauca, una región del suroccidente colombiano, y ella tiene una asociación que se llama Be Wild, Be Proud, es una asociación de viaje responsable que tiene toda esta vuelta ética del viaje, que como profesional que me he dedicado al periodismo de viajes creo que es muy importante para recorrer cualquier lugar, y efectivamente nos encontramos el 1 de octubre en Cali, y de ahí empieza el recorrido y vamos a ir escribiendo con diferentes consignas que tengo preparadas, diferentes sesiones del taller para pensar juntos, leernos juntos, ir corrigiéndonos. Si alguien quiere hacer la crónica de un perro callejero, pues vamos a por ello, un perfil de un pescador, un diario del viaje. Vamos a ir buscando formatos que nos funcionen para disfrutar el viaje y esa imposibilidad de no escribirlo, que yo creo que viajar y escribir va totalmente ligado. Es la vida misma. Quan Su, creo que te quieres apuntar, ¿no? Estoy oyendo un boli ahí, no sé si te estás rellenando la solicitud. Bueno, no, es que yo fui nómada, bueno, de esto que decía nómada, ¿no? Que estuve viajando una temporada, también estuve en Colombia y publiqué una novela gráfica que va de viajes también, ¿no? En clave feminista y también en clave antirracista, ¿no? Porque la protagonista es mi alter ego. El caso es que, claro, a mí cuando vamos desde Occidente a países hispanos o a países con claramente menor poder adquisitivo, una parte de mi libro, y esta mi pregunta para ti, Juanjo, es que ¿cómo te posicionas tú, no? Hay conciencia de quién es el que mira y quién es el que escribe. Yo me di cuenta estando allí que mientras aquí en España soy la china, ¿no? Siempre soy como la que se adaptó, como me han dicho hoy, ¿no? Pues ahí de repente soy europea y mi pasaporte me da unos privilegios que yo en España no había visto nunca, ¿no? Por ejemplo, me dijeron, eres de la madre patria España, y a mí eso como me dio como un poco de vergüenza, en plan, bueno, sí, soy española.
pero era una realidad. Yo tenía más poder adquisitivo y era una persona privilegiada, ¿no? Entonces no sé si eso, ¿cómo sois conscientes o vais a enfocar también en eso de quién es el que escribe cuando va a Colombia? Qué interesante reflexión. No tengo una respuesta muy clara ni muy firme. Yo lo explico un poco de esta manera, con una metáfora que se me ocurrió hace tiempo y que me resulta útil, que hay que viajar como el que busca aparcamiento, como muy pendiente de los lados, vigilando todo y consciente de lo que estás haciendo, y en esa actividad y en ese prestar atención, intentar intervenir lo menos posible en las dinámicas que suceden allí, aun siendo esto imposible, pues intentarlo. Pero creo que es un dilema bastante irresoluble del turismo en general que tenemos ya en el mundo, que viajamos masivamente y que pues estamos allí, y lo mínimo que podemos hacer es ser cuidadosos, pero no sé si hay una solución para que sea perfecto para todas las partes. Sí, como dice la mecánica cuántica, el propio experimento altera el resultado, altera la medición. Yo te quería hacer la pregunta un poco al revés, Juanjo, porque si hay un país con una literatura marcada por su paisaje, por su esencia, es Colombia, ¿no? Todo esto enseguida pues nos salen las imágenes desbordantes y selváticas, etcétera. Entonces, ¿cómo va a afectar este viaje a la escritura de los participantes? Es decir, se van a colombianizar, van a ser escritores más colombianos, más, no sé, más eufóricos, más desmedidos, o cómo crees que puede influirles? Qué interesante esa idea de que el paisaje modifique el tipo de escritura, ¿no? Y supongo que sí. Entonces escribirían de una manera, porque vamos a recorrer el Pacífico colombiano, es como uno de los focos principales, que es una de las zonas quizá menos conocidas de Colombia, pero más bellas y bestias y emocionantes. Entonces creo que escribirían con mucho verde y mucha lluvia y mucho arroz de coco. No sé cómo traducir eso en un texto, pero seguro que se puede. Oye, Juanjo, estaba yo pensando... ¿Cómo eliges el sitio al que vas a ir? Porque tú nos dices y dices siempre en las redes sociales, el que te siga lo habrá visto, que tú dices que no haces una ruta antiturística, pero que sí es alternativa. Supongo que si te vamos conociendo un poco, tampoco te gusta mucho no solo el turismo de masa, sino lo que la turistificación hace con los países y las ciudades. Pero aparte supongo que tendrás un criterio artístico para elegir esos lugares. La base del criterio fundamental es la colaboración con mi amiga y su asociación, que ellos tienen un recorrido, este recorrido planteado, porque conocen muy bien el territorio ella, conoce a gente que vamos visitando, en algunos momentos nos quedamos en hospedajes de gente que ya conoce bien, y esa era la forma que creíamos más linda y más directa para evitar toda esta idea del turismo masivo, ir a lugares donde somos bienvenidos y donde alguien nos espera y nos cuenta las historias de allá y nos muestra. Entonces básicamente ha sido la confianza plena en ella y también apostar por lugares que yo conocía. Yo he vivido en esa región un tiempo largo y el Pacífico es el lugar que más me fascina. Vamos a conocer el eje cafetero también, pero no al lugar famoso, a las fincas de Salento donde se amontonan los alemanes, sino a un sitio que es bastante parecido, pero mucho menos visitado. Y asimismo vamos a recorrer Cali, que es quizá la ciudad menos visitada de Colombia y para mí una de las más fascinantes. ¿Cuándo te pasaste tú de lo de escribir a enseñar a otros a escribir? Pues por pura necesidad, como casi todo lo que he hecho en la vida. En un momento dado, cuando volví de 6 años viviendo fuera, aquí a Madrid, me di cuenta de que obviamente del periodismo de viajes no iba a vivir ya, tampoco del periodismo cultural, porque es absurdamente precario, y agarré convencimiento de algún lado para darme cuenta de que podía quizá habilitar espacios para que alguien escriba, y empecé a hacer talleres online con un descaro enorme, y fue fácil y fue bonito porque me di cuenta de que la gente no necesita realmente que le enseñes a escribir, solo necesita que les des permiso para escribir, y eso se me da muy bien porque tengo ese descaro. Entonces... Matías y Juansu, quiero que oigáis ahora cómo conocí yo a Juanjo, que él ya he dicho antes que era el director de la revista 1000 Palabras, que está fundada desde hace muy poquito, que se compra online o se suscribe uno, pero quiero que veáis exactamente cómo promocionaba él la revista, diciendo que es la revista, siendo él independiente, haciéndola en su casa, hay que verle, porque la hace en su casa, con los colaboradores, por supuesto, en remoto. ¿Cómo es? Se van a gloria, y es verdad, es el que mejor paga de todos. Hay algo que no entiendo. Yo alquilo esta habitación en Madrid, trabajo aquí, donde me veis, y duermo ahí, a medio metro. Mi escritorio y mi cama comparten pared. Y aún así esta revista ya va a pagar 500 euros por texto de 1000 palabras. Una revista que no tiene publicidad, que no tiene subvenciones y que no tiene a ningún grupo grande detrás. Solo páginas con letras y dibujos. Y obviamente ningún medio ha venido a cubrir esta campaña. Pero aún así llevamos 5.000 euros en la preventa, solo con el boca a boca, los mails y las redes sociales. Entonces eso es lo que no entiendo. ¿Cómo es posible que desde una habitación alquilada podamos pagar mejor que los grandes medios?
pagar mejor que los grandes medios. ¿Qué os sugiere, amigos? No, es verdad que todavía hoy, y ahora se entenderá el todavía, un euro por palabra es excesivo. Yo creo que Robert Graves fue el residente en España, concretamente en Mallorca, fue el primer escritor internacional que presumía de cobrar $1 por palabra. Es decir, si querías un artículo de Robert Graves, estamos hablando de años 50-60, hoy serían pues $10 o $20 por palabra. Entonces, parece mucho, pero hay la célebre pregunta que le hacen también a Joan Miró, otro pintor famoso español, y dice, ¿cuánto ha tardado en pintar este cuadro? Dice, 60 años. Entonces, claro, ahí está la cosa, ¿no? O sea, eso se tendría que pagar y de hecho no se paga. Y hoy día no se paga ni siquiera a precio, ya no digo de fontanero, sino es muy difícil encontrar hoy un servicio más barato que la literatura. Por eso yo creo que es muy honrado y muy para estar orgulloso de lo que hace aquí Juanjo. Sí, eso lo dicen los traductores también, ¿eh? Que eso se paga fatal y que la traducción literaria pues está muy, muy mal pagada. Yo creo que ni 20 céntimos por palabra llega a cobrar. O sea que yo, pues no he hecho el cálculo, ¿no? Yo en matemáticas ahí regular, pero digo yo, ni 20 céntimos ni nada, o sea, y ya viñeta, añádele viñeta cuando hago un cómic, nada, o sea pero, que felicitaciones por pagar muy bien. Pagó todavía mejor, porque él, después de que aquello salió bien y en redes tuvo sus ecos, dijo, no, pues ahora doblo la apuesta, y la revista se llama 1000 palabras, yo voy a pagar 1000 euros. Llegaste a pagar 1000 euros a los colaboradores en un número concreto. Efectivamente, conseguimos pagar €1 por palabra, que tampoco tengo las métricas y las tarifas de muchos medios de España, sí, pero del extranjero no, porque hay algo en los medios que son muy herméticos y que no les gusta la conversación pública sobre sí mismos. Sospecho por qué. Espérate, que voy a cerrar el micro y hablamos. Y efectivamente conseguimos juntar un montón de plata, 15.000 euros, para pagar a todos los colaboradores €1 por palabra y hacer así esa revista tan generosa, que además salió esta idea, que es una idea que agarro de la revista Orsay, que es una revista que he admirado mucho, argentina, del genio de Hernán Castiari, que él trae mucho a la conversación la idea de que ser generoso es rentable, y yo lo creo firmemente y de algún modo exporto su modelo para acá, porque creo que igual que un formato televisivo se puede exportar una idea cultural tan genial como esa también. Y esta idea de que ser generoso es rentable se explica en que yo no hubiera juntado 15.000 euros en mi vida si no hubiera dicho que lo iba a redistribuir de una manera bastante generosa. Entonces, por ahí, como esa vuelta al sistema me parece muy divertida, además. Si yo me compro la revista, que por cierto, ¿cómo la puedo comprar? ¿Cómo puedo hacerme con ella? Solo la abrimos, la revista es trimestral, es en papel, de literatura y crónica periodística, y solo la abrimos una ventana 2 semanas en cada periodo de venta, y ahí se consigue en preventa y se envía a cualquier lugar del planeta. Y has pasado muy por encima, muy rápido de eso. ¿Qué es lo que hay dentro de la revista? ¿Qué contenido hay? Textos e ilustraciones, sobre todo textos literarios y de crónica periodística, de esa longitud de 1000 palabras, un poco por una apuesta doble, la de tener el scroll infinito al que estamos sometidos y proponernos, puedo leer 1000 palabras sin mirar el celular, y a la vez proponernos hacer textos que digan algo, ¿no? Que está lleno, o sea, las revistas en las que colaboro yo, muchísimas de ellas son textos tan malos que obviamente prefiero hacer scroll en internet. Entonces proponernos hacer un texto sólido de 1000 palabras y a la vez así convencer al lector de que nos acompañe un tiempito. La revista se lee como 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 y es un buen ejercicio, una buena actividad para estos tiempos. Juanjo, si tú fueras uno de los clientes, digamos, del próximo viaje que os vais a dar entre el 1 y el 11 de octubre, ¿qué te llevarías en la cabeza para escribir allí, en Colombia? Yo me llevaría... ¿Qué me llevaría en la cabeza? ¿Qué es lo que te está... Cuando has llegado a España, que has llegado ayer del viaje anterior, ¿qué es lo primero que te ha impactado, que has dicho, esto no es como allí, esto no lo puedo entender ahora que vengo de allí? Bueno, a mí la primera sensación que he tenido al volver a Madrid es que no quiero quedarme en Madrid a vivir, porque me parece una ciudad aburrida, digamos, para entendernos, como que en Colombia todo sucede, a veces suceden cosas malas. En el viaje en autobús para llegar a Bogotá, para agarrar el vuelo para acá, iba a durar 3 horas, acabó durando 8 porque una mula, un camión había volcado en la carretera, estuvimos parados allí, fue aquello un desastre grandioso. Entonces, encontrarte con la sorpresa, y creo que más que llevar alguna idea predeterminada, estar dispuesto a encontrarla allí y a dejarse sorprender. Pues fantástico. Juanjo Herranz, periodista y director de la revista 1000 palabras, que ha estado hoy aquí en Radio Madrid. Muchas gracias, mucha suerte. Ya saben que el que se quiera apuntar es del 1 al 11 de octubre y tiene que buscar el perfil de la revista 1000 palabras en Instagram, ¿no? Pues nada, muchas gracias por haberte acercado a la ventana y muchísima suerte. Gracias, Iñaki, un gusto. Y a ustedes, como estamos hoy muy vacacionales porque está empezando agosto, pues les espero dentro de un momentito en la playa, si es que ustedes se lo pueden pagar. No, quest'anno al mare non andrò con te sulla spiaggia. No, l'altro anno ho visto come ando con te sulla spiaggia.
con te sulla spiaggia non ci sto. Son las 5 casi menos 5, seguimos con Quan Tzu y con Matías Vallés aquí en La Ventana en esta primera hora, y yo les tengo que contar una cosa un poco interna de la cadena SER, que esta mañana me ha llamado el corresponsal de la SER en Italia, Joan Solés. Joan, buenas tardes. Buenas tardes, buonasera. Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Iñaki. Muchas gracias. ¿Yo te he llamado? Sí, me has llamado y me has dicho, tienes entre 600 y 1.000 euros que quiero ir a la playa. Y yo te he dicho, ni por debajo tengo, o sea que... Pero no sé si es que la cosa en Italia se ha puesto muy difícil, o eso me contabas antes por teléfono. Bueno, la ley italiana es clara, el acceso al mar y a la orilla es libre, incluso en las zonas de concesión privada, pero esto es Italia y echa la ley, echa la trampa, lo que un establecimiento en la playa puede cobrar solo sus servicios, la tumbona, la sombrilla, la ducha, la comida o bebida, lógicamente, pero no puede cobrar nunca el simple hecho de pisar la arena y mojarse los pies. Esa es la teoría, pero en la práctica los bañistas se topan cada verano con todo lo contrario, se cobra la entrada solo por acceder a la playa, y sobre esta brecha entre lo que dice la norma y lo que ocurre realmente en la orilla, pues hay uno de los debates más encendidos del verano, ¿no? Pero yo no me imagino obligar a un italiano, convencer a un italiano de que tiene que pagar por ir a la playa si no es obligatorio. ¿Cómo funciona esto? No, bueno, los italianos se han resignado a pagar para ir a la playa. Muchos incluso defienden el sistema porque dicen que así las playas están limpias y ordenadas, ¿no? Los turistas del norte, sin embargo, los de Suiza, Alemania o Austria, prefieren el modelo español. Visitan Italia con motivaciones culturales, históricas, artísticas, pero no van a las playas, en su inmensa mayoría, para no tener que pagar. Joan, yo creo que, si no he entendido mal, el truco está en que sí, la playa es libre, pero donde yo pongo las hamacas, tú tienes que pagar, y casualmente las hamacas siempre están en la mejor parte de la playa, ¿no es así? Sí, no, claro, es que este es el gran problema, ¿no? Que según un informe de Legambiente, de los 3.400 kilómetros de playas con arena, están cedidas en concesión 1.433 kilómetros, es decir, casi la mitad. Los 2.000 kilómetros restantes son playas de difícil acceso, o tramos rocosos, o zonas portuarias, o desembocaduras de ríos o riachuelos, o simplemente playas a las que solo se puede acceder por barca. Por consiguiente, las playas libres, las playas a las que puedes acceder, las playas no cedidas a la explotación, son prácticamente inexistentes en Italia. Consu. Sí, yo es que estuve hace unos cuantos veranos en Italia y claro, si no quieres pagar te vas al cemento. O sea, yo me acuerdo de poner... el riachuelo. Sí, bueno, no, el riachuelo, incluso tú vas a la playa y vas donde están los barcos, que los que hemos crecido en costa saben que donde están las barcas es el peor agua, la que está más sucia. Pues exacto. Yo que me fui al sitio aquí, a Cinque Terre, aquí, que lo había súper idealizado, me vi poniendo en el hormigón mi toalla, asándome de calor y dije, ¿pero qué es esto? ¡Qué espanto! Y claro, y si no, pues pagas. Eso te iba a decir, Joan, si hay que pagar, supongo que la gente más adinerada disfruta más de la playa en Italia y la menos, pues mira, ¿no? ¿Es tan claro eso? ¿Tú vas a una playa y lo notas? Bueno, sí, no, pero ¿sabes qué pasa? Que al final los italianos están acostumbrados a pagar, ¿no? El Estado italiano tiene otorgadas 30.000 concesiones a unos 12.000 particulares o empresas, que abonan aproximadamente unos 100 millones de euros al Estado italiano cada verano. Es decir, una media de 3.000 euros por concesión. Frente a esta miseria, el sector genera un valor añadido directo estimado en 15.000 millones. Por consiguiente, el escándalo no está en lo que pagan los bañistas, que también, sino en lo poco que pagan los concesionarios. Hay un ejemplo que es clamoroso. Es la concesión en Marina de Pietrasanta, en Liguria, en el centro norte, a las empresas del magnate Flavio Briatore. Factura en julio y agosto unos 10 millones de euros y paga al Estado por la concesión poco más de 17.000 euros de impuestos. Pues eso Esto sí es un negocio. Eso te iba a decir, tiene un nombre muy fácil, que es el de negocio a cuenta de los bienes del Estado.
complicado. Sí. Muchas gracias, Joan Solés, desde Italia, que sigas disfrutando de la playa. Te mandamos ese dinero y gracias por haber estado en la ventana. Gracias por el dinero, arrivederci. Arrivederci. Y a vosotros, a Matías Valles lo escuchamos mañana y a Quansu la semana que viene. Vienen ya los informativos. Enseguida va a venir, después de los informativos, Jacobo Rivero con sus músicas, todo lo tocante al flamenco, que no es exactamente lo que suena, pero es Kiko Veneno. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.